Su nombre era Margaret Ellen Dodd. Era enfermera quirúrgica y estuvo destinada en la base aérea del ejército de Roswell durante el verano de 1947. Y durante 38 años no dijo nada. Luego, en 1985, le contó a un investigador en Albuquerque que había fotografiado a 2 seres extraterrestres, grises, de complexión pequeña, con cabezas y manos alargadas que no eran humanas, antes de que los soldados entraran en la habitación y se llevaran todo. La cámara, la película, los cuerpos, una enfermera, 2 seres, 38 años de silencio. ¿Por qué ese silencio parece más importante que cualquier cosa que ella haya dicho? Permítanme contarles lo que describió Margaret Dodd. No la preparación, no el contexto, sino el momento en sí. Era el 8 de julio de 1947. Temprano por la mañana. La habían llamado a un hangar restringido en el perímetro este de la base, el hangar 18. Aunque algunos documentos de la época solo lo mencionan como unidad de almacenamiento E, casi sin ninguna explicación. Un oficial superior, cuyo nombre ella no recordaba o no quería recordar, le dijo que su formación médica era necesaria. Esa fue la frase que usó al relatarle esto al investigador Daniel Acarón en Albuquerque, Nuevo México, en marzo de 1985. Él dijo que mi formación médica era necesaria, no sus habilidades de enfermería, no sus manos, su formación, como si lo que estaba a punto de ver requiriera un tipo particular de marco mental para poder procesarlo. Ella atravesó 2 conjuntos de puertas. Había un olor que describió como metálico, como el interior de una batería, le dijo a Acarón, y un frío que parecía deliberado, como el que se siente en un quirófano. Y entonces los vio. 2 figuras tendidas sobre camillas militares estándar, gray. No gris como una persona enferma. Gris como algo que nunca hubiera estado expuesto a la luz del sol. Calculaba que medía aproximadamente 1,20 metros de largo. Cabezas grandes, desproporcionadamente grandes, se cuidó de aclarar, con rasgos faciales tan sutiles que apenas se percibían a primera vista. No se ven orejas, solo hendiduras donde podría estar la nariz. Tenían los ojos cerrados, o tal vez no tenían párpados que abrir. Las manos. Ella seguía volviendo a las manos, 4 dedos, sin pulgar, y una cualidad en la piel que le costaba describir. Finalmente dio con la palabra ceroso, pero enseguida se corrigió diciendo que se parecía más a la textura de una membrana. Delgado, casi translúcido, como si, al colocar una linterna bajo la palma de la mano, se pudiera ver algo moviéndose en el interior. Estuvo sola con ellos durante el rayo, y aquí es donde el relato se vuelve crucial. Entre 12 y 20 minutos. Estaba segura de que no eran menos de las 12 porque había mirado su reloj al entrar. Y de nuevo cuando llegaron los soldados. No estaba segura de la duración máxima porque admitió que hubo periodos de tiempo en esa habitación que no podía explicar del todo. No se trató de un desmayo ni de una pérdida de conciencia, sino simplemente de algo que no quedó registrado, a diferencia de ciertos momentos. Momentos tan alejados de la experiencia normal que la mente no sabe en qué cajón archivarlos. Y durante esos 12 a 20 minutos, ella tenía una cámara. Este es el detalle que requiere atención, porque Margaret Dodd no entró en ese hangar con una cámara propia. La cámara, una Kodak Medalist de 35 milímetros, un modelo comúnmente utilizado para la documentación médica en instalaciones militares en aquella época, ya estaba en la habitación, sentado en una bandeja de metal junto a la camilla más cercana, como si lo hubieran colocado allí, como si alguien en algún nivel de esta operación hubiera decidido que debía existir un registro visual, o ya se hubiera decidido y luego lo hubiera reconsiderado. Ella lo recogió. Ella fotografió a ambos seres. Describió cómo se movía metódicamente alrededor de la primera camilla, de la misma manera en que le habían enseñado a documentar los procedimientos quirúrgicos. Primero, el cuerpo entero, luego las secciones y finalmente los detalles más pequeños. Fotografió específicamente las manos. Fotografió el rostro de la persona más cercana desde 3 ángulos.
Dijo que no tuvo miedo durante este proceso. Dijo que se sentía, y estas son sus palabras, exactamente como Achoron lo registró profesionalmente, como si su entrenamiento hubiera entrado en acción y neutralizado cualquier horror o asombro que pudiera haberla paralizado. Entonces se abrieron las puertas y entraron 4 soldados, y uno de ellos, Pi, con calma, en voz baja, sin alzar la voz ni hacer amenazas explícitas, le pidió que bajara la cámara y se alejara de las camillas. Ella obedeció. La cámara fue robada. Un hombre vestido de civil, a quien ella nunca había visto antes y que jamás volvería a ver, sacó él mismo el carrete de la cámara allí mismo, en la habitación, con una eficiencia casi titánica. Los cuerpos estaban cubiertos. La escoltaron hasta la salida por una puerta diferente a la que había entrado. Cruzó la pista de aterrizaje hasta el hospital base y le dijeron que continuara con su turno. Ese día nadie le pidió que firmara nada. Ese detalle en particular, una vez que lo registras, es casi imposible de ignorar. 38 años es mucho tiempo para guardar un secreto. Además, dependiendo de tus circunstancias, es un tiempo sorprendentemente corto. Piensa en lo que ocurrieron en aquellos años. La Ley de Seguridad Nacional de 1947, promulgada menos de 3 semanas después del incidente de Roswell, reestructuró todo el aparato de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. La explicación oficial sobre lo que se estrelló en el desierto de Nuevo México pasó de ser un disco volador, que era la terminología utilizada en el comunicado de prensa original del 8 de julio, emitido por el propio oficial de información pública de la base, a un globo meteorológico, que fue la terminología utilizada aproximadamente 24 horas después y que se ha mantenido desde entonces. 2 historias diferentes, 2 semanas diferentes, el mismo gobierno. Según su propio testimonio, el silencio de Margaret Dodd durante esas décadas no fue el de una mujer que hubiera sido amenazada explícitamente. Según le contó a Achenbach, no la visitaban hombres vestidos de traje oscuro. No le entregaron ningún documento y la obligaron a firmarlo en una pequeña habitación bajo luz fluorescente. Su silencio era algo más insidioso y quizás más revelador. Era el silencio de una mujer a la que se le había hecho comprender, sin que nadie se lo dijera directamente, que lo que había visto no era algo que el mundo estuviera preparado para recibir. Según cita Achenbach, ella había dicho eso en el resumen de su investigación de 1986, que circuló de forma privada y que desde entonces se ha convertido en una especie de objeto de colección entre los investigadores serios en este campo. No es un entendimiento verbal, solo un entendimiento. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué tipo de presión institucional produce un entendimiento tácito lo suficientemente poderoso como para durar 38 años? Esto plantea una pregunta sencilla pero crucial. Si no hubo nada inusual en lo que presenció Margaret Dodd, si la explicación oficial del globo meteorológico explica por completo los sucesos de principios de julio de 1947, entonces, ¿cuál era precisamente la naturaleza de ese entendimiento? Porque aquí está el problema con los globos meteorológicos. Nadie guarda silencio profesional durante 38 años sobre un globo meteorológico. Cuando Dodd finalmente habló, no fue ante un periodista, ni en un programa de televisión, ni ante nadie con una plataforma o audiencia convencional. Habló con Acora, una exarchivista de la Universidad de Nuevo México que había dedicado la mayor parte de una década a recopilar discretamente testimonios de personas relacionadas, aunque de forma tangencial, con el incidente de Roswell. No era famoso. Francamente, no contaba con muchos recursos económicos. Según cuentan quienes lo conocían, trabajaba desde una habitación trasera acondicionada en su casa de Río Grande Boulevard, con archivadores que llegaban hasta el techo y un teléfono que sonaba. Una vez se lo contó a un colega a horas inusuales. ¿Por qué él? ¿Por qué 1985? ¿Por qué no antes, o después, o nunca? La respuesta de Dodd, cuando Acora le preguntó directamente, fue, como de costumbre, muy tranquila. Dijo que tenía 61 años. Dijo que había visto morir a demasiadas de las otras personas que estaban allí.
las otras enfermeras, los camilleros, el personal de tierra que había conducido los vehículos hasta el lugar de rescate, sin decir una palabra. Dijo que estaba harta de las matemáticas, de cómo la gente que sabía cosas seguía muriendo antes de que pudieran decir lo que sabían. Una vez que reflexionas sobre esa afirmación el tiempo suficiente, deja de sonar paranoica. Permítanme ser precisos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Sabemos que Margaret Dodd describió cómo tomaba fotografías. Sabemos que describió la cámara, el modelo, la metodología. Sabemos que cuando a Cora le pidió detalles técnicos, como la configuración de la apertura, el número de fotogramas y si había usado el telémetro incorporado, ella respondió con la precisión de alguien que ya había manejado ese tipo de cámara, lo cual confirman los registros militares, ya que el hospital de la base de Roswell utilizó cámaras Kodak Medalist para documentar procedimientos quirúrgicos durante 1946 y 1947. No disponemos de las fotografías, no tenemos la cámara, no tenemos constancia de que la película haya sido procesada, lo cual, dado que el procesamiento fotográfico militar en aquella época se documentaba mediante un sistema de requisición, constituye en sí mismo una especie de ausencia con forma definida. Pero esto es lo que reveló la investigación más exhaustiva, y es aquí donde la explicación oficial comienza a flaquear. En septiembre de 1947, 2 meses después del incidente, los registros fotográficos de suministros de la base aérea del ejército de Roswell muestran una discrepancia. En la primera semana de julio, se registraron 7 rollos de película de 35 milímetros como documentación médica gastada. El procedimiento estándar exigía que todos los rollos de película usados se cotejaran con números de casos médicos específicos. 6 de esos 7 rollos pueden consultarse mediante referencias cruzadas. El séptimo no puede. En la lista figura el número de caso 1147-MMMM, pero cuando la colega de Akers, una exinvestigadora de la Ley de Libertad de Información llamada Patricia Sewell, solicitó el expediente correspondiente en 1988, se le informó que el archivo había sido transferido a un centro de registros federales en Maryland. Cuando se puso en contacto con dicho centro, le dijeron que no existía ningún registro de esa transferencia en sus archivos de admisión. Un rollo de película, un número de caso, un archivo que fue movido y al mismo tiempo no fue movido. No resulta sospechoso de forma aislada. Todo se puede explicar de forma aislada. Pero esto no es aislamiento. Esto es acumulación. Y la acumulación, una vez que se empieza a trazar un mapa de ella, adquiere un patrón con una inquietante coherencia. Piensa en las demás enfermeras. Cabe reconocer que Achoron no trató el testimonio de Dodds como una anomalía aislada. Pasó los 3 años siguientes a su conversación inicial intentando localizar a otro personal médico que hubiera estado destinado en la base en julio de 1947. Encontró a 4. De esos 4, 2 se negaron a hablar con él. Una de ellas, una mujer que había sido auxiliar de enfermería, no enfermera titulada, y cuyo nombre Achoron omitió en su resumen a petición expresa de ella, confirmó que había estado al tanto de una situación inusual en la zona restringida de la base durante la primera semana de julio, pero dijo que no había visto nada directamente. Describió cómo un oficial superior le ordenó que permaneciera en el ala del hospital y que no se alejara demasiado. Permanezca en el ala del hospital y no se aleje de los alrededores. En la primera semana de julio de 1947, en una base militar que acababa de recuperar, oficialmente, un globo meteorológico. La 4ª persona que localizó a Achoron fue un hombre llamado Cabo Thomas Hyde, un auxiliar de suministros médicos que había estado destinado en Roswell desde abril de 1947 hasta diciembre de ese mismo año. Hyde, quien habló con Achoron por teléfono en 1987 y consintió en que se revelara su nombre, dijo que aproximadamente el 9 o el 10 de julio
recibió instrucciones de inventariar y reabastecer un armario de suministros específico en una sección de la base a la que no había tenido autorización para entrar anteriormente. El armario había sido vaciado, no agotado por su uso. Tenía clara esta distinción, pero la vació en el sentido en que las cosas se vacían cuando se recogen deliberadamente. Frascos para muestras, guantes de examen, instrumentos de medición, una balanza del tipo que se usa para pesar muestras biológicas. En aquel momento no le dio importancia. Tenía 22 años y le habían dicho que hiciera un trabajo, y lo hizo. 40 años después, en una conversación telefónica con un investigador en Albuquerque, dijo: «He pensado mucho en lo que había sobre esa mesa a lo largo de los años. Los guantes eran pequeños, talla pequeña, más pequeños que cualquiera que hubiera inventariado antes. Guantes pequeños en un armario en un área restringida, vaciado deliberadamente inmediatamente después del incidente. Y aquí está la parte más extraña. Ni Hyde ni la auxiliar de enfermería anónima tenían conocimiento previo del testimonio de Margaret Dodd. Acheron fue meticuloso al respecto. Entrevistó a cada uno de ellos antes de compartir los detalles de los relatos de los demás, específicamente para evitar la contaminación por su gestión. Sus detalles no coincidían en todos los aspectos, pero rimaban. Rimaban de la manera específica en que riman los relatos independientes cuando describen el mismo evento desde diferentes ángulos, bajo diferente luz. Volvamos por un momento a las fotografías en sí. No a las fotografías que tenemos, no tenemos ninguna, sino a las fotografías tal como las describió Margaret Dodd. Dijo que tomó aproximadamente 20 fotogramas. Dijo que los primeros eran planos generales, tomas de establecimiento como ella los llamaba, que esto vuelve a evidenciar su pensamiento metodológico. Estaba documentando, no reaccionando. Luego se acercó, fotografió la zona del pecho de la figura más cercana y dijo que no había un ascenso ni descenso visible de la respiración, pero que no podía determinar solo con la observación visual si el ser estaba muerto o en algún otro estado para el que no tenía una palabra. Fotografió las manos a corta distancia y dijo que, al encuadrar la toma, notó que los dedos, los 4, tenían un sutil patrón de bandas en la superficie interior, como el tipo de textura que se ve en la parte inferior de un gecko o en la superficie de agarre de un instrumento quirúrgico. Lo notó porque era enfermera, porque había sido entrenada para observar las superficies de las cosas, porque toda su vida profesional se había organizado en torno a la observación cuidadosa de los cuerpos. Y en esa observación captó un detalle tan específico, tan anatómicamente particular, que me resulta imposible atribuirlo a la imaginación o a la confabulación. No porque sea crédulo, sino porque he leído suficientes testimonios de testigos presenciales, suficientes relatos recuperados, suficiente documentación con referencias cruzadas de investigadores independientes a lo largo de 4 décadas de seria investigación sobre esta cuestión, para comprender la diferencia entre una historia que alguien ha construido y un recuerdo que alguien ha conservado. Las bandas en los dedos, el olor a batería, la palabra profesional para describir cómo se sentía. Estos no son detalles de invención. Esta es la textura de la experiencia, pero las fotografías nos lo habrían mostrado. Cualquier argumento que esté planteando en el lenguaje, las fotografías se habrían asentado, complicado o explotado en luz y haluro de plata, y el testimonio irreductible de una lente apuntando a algo real en una habitación real. Las fotografías se han ido. La cámara se ha ido. El expediente del caso ha desaparecido de una institución que niega haberlo recibido. El registro de la película tiene un 7º rollo que no apunta a nada. La evidencia sugiere que había algo mucho más grande en juego que una enfermera con una cámara. Daniela Caron murió en 1993. Tenía 67 años. Sus archivadores, los que llegaban hasta el techo en Rio Grande Boulevard, se dispersaron después de su muerte. Algunos materiales fueron a parar a colegas. Otros, según su hermana, fueron recogidos por individuos que ella describió solo como de aspecto oficial dentro de las 2 semanas posteriores a su fallecimiento. Su
El resumen de la investigación. El documento de 1986 en el que registró el testimonio de Dodd en detalle. Sobrevive en forma de fotocopias porque Acorón envió copias a 11 investigadores diferentes en los años posteriores a su finalización. Al parecer, comprendió que el original era vulnerable. Margaret Dodd murió en 1991. También tenía 67 años. En los años transcurridos entre su conversación con Acorón y su muerte, no ofreció ningún otro testimonio público. No escribió unas memorias. No contactó con ningún periodista. Vivía en una pequeña casa en Tucson, Arizona. Mantenía un jardín que los vecinos describían como meticuloso y asistía a la misma iglesia católica todos los domingos durante 30 años. Se llevó consigo sus 20 fotografías, en el sentido de que las fotografías se han perdido. Ella se ha ido, y lo que vio en esa habitación ahora solo es accesible para nosotros a través del registro que hizo Acorón, que a su vez solo existe en fotocopia, que a su vez depende de la credibilidad de dos personas que ya no pueden ser cuestionadas. Esta es la arquitectura de la cosa, no una conspiración, necesariamente, no una camarilla, algo más difuso y quizás más duradero, un sistema en el que la información se vuelve inaccesible no solo por destrucción, sino por la lenta erosión de la cadena de custodia. Archivos que se mueven, personas que mueren, copias que circulan sin originales, relatos que no se pueden confirmar ni refutar definitivamente. El silencio, al final, es lo más elocuente. Sigo volviendo a una imagen, no a una fotografía. No tenemos fotografías. Una imagen en mi mente construida a partir de la transcripción de macarons, del relato telefónico de Hyde, de la auxiliar de enfermería cuyo nombre nunca sabremos, de un número de caso que apunta a un vacío. Una mujer está de pie en una habitación fría que huele a batería. Dos seres yacen en camillas. Tiene una cámara que le dejaron, o que dejaron por accidente, o que dejó a alguien que no se atrevió a destruir su única oportunidad de obtener pruebas. Se mueve alrededor de la figura más cercana con calma profesional. Encuadra, enfoca, aprieta el obturador 20 veces, y en algún lugar del proceso químico de plata, luz e intención, esas imágenes existieron, porque, aunque brevemente, esas imágenes fueron un registro de algo que, de ser genuino, transforma todas nuestras suposiciones sobre lo que está solo y lo que no en el universo. Y luego, un hombre vestido de civil las sacó de la habitación, extrajo la película con eficiencia experta, cruzó una puerta y se adentró en el silencio de 40 años que ha hecho que toda esta historia parezca, para cualquiera que la examine detenidamente, el espacio negativo de algo real. ¿Qué vio Margaret Dodd en esa habitación? ¿Qué registró la cámara que ella no pudo expresar completamente con palabras? ¿Qué es realmente un registro del séptimo rollo de película, caso número 1147-M, y quién decidió que no lo viéramos? ¿Qué otras enfermeras vieron lo que ella vio y se lo llevaron a la tumba en las iglesias católicas y los meticulosos jardines de sus tranquilas últimas décadas? ¿Qué significa que la cámara ya estuviera en la habitación? ¿Qué significa que nadie le pidiera que firmara nada? ¿Qué perdemos de forma específica, permanente e irrecuperable cuando las personas que estaban en la habitación se han ido, las fotografías se han ido y los archivos han desaparecido de las instalaciones? ¿Que niegan haberlas recibido? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa realmente que el registro más profundo que tenemos de lo que pudo haber sido el encuentro más significativo de la historia de la humanidad sea una fotocopia de un resumen de circulación privada escrito por un archivista en una habitación adaptada y 11 copias enviadas al mundo como un mensaje en una botella con la silenciosa esperanza de que al menos una de ellas sobreviviera el tiempo suficiente para ser leída? No sé qué fotografió Margaret Dodd en el hangar 18 la mañana del 8 de julio de 1947. Pero sé lo que significa cuando la respuesta a una pregunta es una ausencia con la forma exacta de una respuesta. La pregunta sigue en la habitación. La habitación sigue cerrada con llave.
y en algún lugar la película sigue en un cajón.